Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco mucho la presencia, les pido disculpas por no estar transmitiendo en vivo como se había pactado, por cuestiones de agenda hacen que sea imposible, así que lo que les voy a presentar hoy es la charla que deberíamos haber tenido el viernes. Naturalmente que el canal de consultas queda abierto para cuando ustedes gusten, como hemos mencionado anteriormente. Así que si no les molesta, voy a compartir pantalla y vamos a charlar un poco de algunas cosas que les pueden interesar. Muy bien, de lo que vamos a conversar hoy es del ensanchamiento que se produce en las líneas de difracción, los diagramas de difracción, cuando ese ensanchamiento es producido por diversos efectos, en particular el tamaño del dominio cristalino, la correlación interplanar y los efectos instrumentales. Y ver cómo de ahí podemos sacar información y cuándo puede ser sacada información, que quizá en muchos sentidos es lo más importante. Muy bien. Em, Cosas de las cuales no nos debemos olvidar y que tenemos que tener presentes en toda la charla de hoy son dos ecuaciones muy sencillas que hemos presentado la última vez que hemos conversado y que seguramente ustedes ya han tenido contacto con ellas, que son la relación de Bragg-Laue, la relación de Bragg-Laue, 2D seno teta igual a lambda. Déjenme buscar acá un punterito. Ahí estamos. Este de acá que nos dice en qué ángulo teta va a aparecer una línea de difracción producida por planos separados por una distancia d entre sí cuando la longitud de onda con la cual los ilumino es lambda. ¿Sí? Pero acá hay una cuestión muy importante. Esta ecuación solamente es válida cuando tengo difracción. Cuando no tengo difracción, cuando el sistema no difracta, entonces esta ecuación no tiene ningún sentido. ¿Sí? Sin embargo, esta expresión que tengo acá, Q igual a 4 pi sobre lambda seno de teta, es una expresión que es siempre válida y que relaciona el ángulo de scattering, o el semiángulo de scattering en este caso, con el vector de transferencia de impulso Q, y ya la hemos visto también. Vamos a usar ambas para, bueno, nada, obtener expresiones que nos relacionen ciertos efectos físicos o ciertos efectos instrumentales en las líneas de difracción con el tamaño de la línea de difracción, con el ancho de la línea de difracción. Básicamente, de manera totalmente caprichosa, yo voy a dividir el ensanchamiento de las líneas de difracción en dos fuentes principales. Fuentes que voy a llamar instrumentales, que dependen obviamente solo del instrumento, y fuentes que voy a llamar físicas, las pongo entre comillas porque, bueno, nada, porque se me ocurrió. Eh, Hay muchas maneras de sumar, digamos, de vincular ambas fuentes, las instrumentales y las físicas, y dar como resultado el ensanchamiento experimental de la línea. Eh, yo voy a utilizar la más sencilla de todas, que es suponer que las líneas son gaussianas. Las líneas no son 100% gaussianas, pero en general podemos considerar que sí, y en ese caso el cuadrado, el cuadrado del ensanchamiento experimental, o sea, el ensanchamiento que ustedes ven en la línea cuando hacen un experimento, me estoy refiriendo al ensanchamiento a media altura, el full width at half the maximum de la línea, es igual a la suma de los ensanchamientos de diferentes fuentes, en este caso la suma de los ensanchamientos instrumentales más la suma de los ensanchamientos físicos, obviamente elevados al cuadrado. Eh, Como ustedes ven acá, si bien normalmente un experimento de difracción se grafica como la intensidad de la línea en función del ángulo, 2θ por lo general, yo prefiero trabajar en el espacio de transferencia de impulsos en Q. En lugar de trabajar en θ, voy a trabajar en Q. Porque las expresiones son más sencillas. De todas maneras, vamos a ver qué expresiones corresponderían cuando, al menos algunas, cuando estamos trabajando en el espacio, digamos, de los ángulos o del ángulo de difracción. Pero me resultan más sencillas las expresiones y ustedes saben que lo único que tienen que hacer para eh, poder utilizar las expresiones que desarrollemos es pasar de ángulo a Q y se acabó. Digamos, no hay ningún problema más. Bueno, lo primero que vamos a hacer es estudiar cuáles son las fuentes de difracción que puede haber en un difractómetro, en un modelo de difractómetro que de hecho es viejo y ya casi no se utiliza, pero que puntualmente es la configuración que tenemos nosotros en nuestro equipo en el laboratorio,
que no es un difractómetro, es un equipo de dispersión, pero que a veces lo hacemos funcionar como difractómetro. Y esa configuración se la llama configuración de Scherer. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que todos los procesos de difracción que van a ocurrir en nuestro difractómetro son difracción de Fraunhofer. La difracción de Fraunhofer es la forma en que interpretamos la difracción cuando la distancia entre la fuente de la difracción, o sea, los obstáculos que producen difracción, y la pantalla en la cual yo estoy mirando esa difracción, le hace el detector, ¿sí? Es muchísimo más grande que la longitud de onda involucrada. Ahí voy a tener difracción de Fraunhofer. Cuando ese fenómeno ocurre, las ecuaciones son relativamente simples y por lo tanto eh, podemos manejarnos con cierta facilidad matemática, por decirlo de alguna manera. En un difractómetro como el que les he descrito en la clase anterior, si mal no recuerdo, sí, creo que sí, en el cual ustedes tienen una fuente de luz, esa fuente de luz produce un haz de luz que está colimado, es un haz paralelo a priori, llega a la muestra dispersa la radiación, eventualmente la difracta y llega al detector. Ustedes tienen tres fuentes principales de incertezas o de ensanchamiento de las líneas. Por supuesto que el experimento ideal sería un haz que es filiforme, que no tiene un ancho finito, sino que es filiforme, pero nosotros no podemos producir haces filiformes, nadie puede producir haces filiformes, y por lo tanto siempre vamos a tener alguna fuente de ensanchamiento de las líneas, inevitablemente. La primera de ellas es la difracción producida por los elementos ópticos del difractómetro, básicamente las rendijas. En nuestro difractómetro nosotros tenemos dos fuentes, dos rendijas, y por lo tanto a priori dos fuentes de difracción. En el caso de la difracción producida por una rendija, producida por radiación al atravesar una rendija, eh, el aspecto que tiene cuando la rendija es cuadrada, que es típicamente lo que nosotros utilizamos, es este. Este es el patrón de difracción que produce una rendija cuadrada. Y yo lo que voy a analizar es cuál es el tamaño de este spot central. ¿Sí? Ese spot central que, agrandado, ¿sí? No es otra cosa que este spot de acá. Este es el spot que lo muestro acá. Lo que voy a describir es el ancho de este spot en esta dirección o en esta dirección, que de hecho son idénticos. ¿Sí? Ese ancho, cuando yo hago cálculos de difracción de Fraunhofer, que es relativamente simple, encuentro que el delta de Q, debido a difracción, o sea, el ensanchamiento, ustedes recuerden que las líneas de difracción, si yo tengo un haz filiforme, esperaría que si ese haz no se dispersa, no se difracta de ninguna manera, va a llegar de manera filiforme en un único punto al detector. Eso no ocurre. Y justamente lo que estamos calculando es cuáles son las fuentes de dispersión de esa radiación, de difracción de esa radiación, de tal manera de poder cuantificarlas. Entonces, la primera que se nos ocurre es la difracción que producen las rendijas. Si la rendija tiene un tamaño B, típicamente el ancho, ese ancho para la difracción producida por una rendija cuadrada concretamente, es 4pi dividido B. Como el ancho de esa rendija es aproximadamente 500 micrones, típicamente utilizamos ese tamaño. Podremos utilizar menos, por supuesto, pero típicamente utilizamos ese. Entonces, la dispersión de delta de Q es 2.5 para ese cálculo puntual por 10 a la menos 5 nanómetros a la menos 1. ¿Sí? Es muy, muy pequeñita, pero vamos a compararla con otras como para poder decir si es pequeñito o no. Ese es el número que obtenemos para nuestro difractómetro. Obviamente, si el difractómetro tuviese una rendija más pequeña, de hecho nosotros podemos achicarla hasta 5 veces esta rendija sin mayores problemas, o tendríamos 5 veces menos, eh, eh, obtendríamos un spot de difracción 5 veces más grande, ¿sí? Porque achicaríamos el terreno. Por otro lado, otra fuente de ensanchamiento de la línea es debido a que nuestro haz de luz tiene un tamaño finito. Inevitablemente no tenemos forma de tener un haz de luz con un tamaño menor que, por ejemplo, estos 500 micrones. ¿Sí? Pero más allá de eso, esto es producido porque la fuente de luz en sí tiene un tamaño finito. Cuando yo digo que los rayos X son producidos por un filamento, por un ánodo, perdón, al cual convergen electrones producidos por un filamento y que fueron acelerados, etcétera, etcétera, etcétera. El punto desde el cual parten esos rayos X tiene per se un tamaño finito. Y eso genera
un haz que tiene una determinada divergencia. La divergencia del haz en nuestro equipo particularmente es de 3 miliradianes. En un difractómetro dedicado, o sea, un difractómetro que fue pensado como difractómetro, no como un equipo de dispersión que es el nuestro, el, la divergencia del haz sería 0,5 miliradianes, un poco mejor, 6 veces mejor, no muchísimo mejor, pero ciertamente es mejor. En el caso del ensanchamiento producido por nuestro haz, ¿sí? Debido a la divergencia del haz, nosotros obtenemos, haciendo un cálculo muy sencillo, que esos 3 miliradianes se corresponden a 4 por 10 a la menos 3 nanómetros a la menos 1, en el caso de Zeus, que es nuestro equipo, y en el caso de un equipo dedicado sería 7 por 10 a la menos 4 nanómetros a la menos 1. Siempre vamos a trabajar con nuestros valores porque al fin y al cabo son los que nosotros tenemos. Fíjense que hay una enorme diferencia entre el delta de Q producido por la divergencia, que es 2 órdenes de magnitud mayor que el delta de Q producido por la difracción. Así que ya del vamos, aunque las únicas fuentes de ensanchamiento de línea que tuviésemos fuesen la divergencia del haz y la difracción producida en las rendijas, tendríamos que despreciar la difracción producida en las rendijas. Recuerden que la forma en que se suman estas contribuciones es al cuadrado, así que esta va como 10 a la menos 6 y esta va a ir como 10 a la menos 10. ¿Sí? Por otro lado, nuestro haz, si bien lo consideramos monocromático, todos los equipos consideran que su haz es monocromático, ciertamente el haz no es totalmente monocromático. En nuestro caso, la monocromaticidad no se produce haciendo pasar el haz a través de un monocromador convencional, porque un monocromador convencional atenuaría muchísimo el haz. Entonces nosotros lo hacemos pasar a través de un espejo, y ese espejo es un espejo multicapa que nos monocromatiza el haz de todas maneras hasta un cierto valor. Eh, y si tenemos en cuenta esa monocromaticidad del haz, o esa no monocromaticidad del haz, vemos que la contribución por el ensanchamiento, por el ensanchamiento de la longitud de onda en nuestro equipo, eh, tiene un valor de 5 por 10 a la menos 3, pero multiplicado por Q. Fíjense que estos dos valores, el de la difracción y el de la divergencia, eran independientes de Q, eran independientes del ángulo. Este depende del ángulo. ¿Sí? Y en equipos dedicados es un orden de magnitud menor, también dependiente de Q. Entonces, para entender o saber cuánto vale la contribución instrumental, lo que tengo que sumar son estas tres cantidades, estos tres cuadrados, el debido a la difracción, el debido a la divergencia y el debido a lambda. Y ese me va a dar el cuadrado del ensanchamiento instrumental. Acá hay un pequeño gráfico en el cual vemos cómo son las contribuciones. La línea de abajo es debido a la difracción, es totalmente despreciable. Este gráfico es logarítmico, es totalmente despreciable, no lo vamos a tener en cuenta. Y lo único que vamos a tener en cuenta, en realidad en la cuenta están teniendo en cuenta los tres, pero no importa, son las contribuciones debidas a la divergencia del haz, que es constante, y a la no monocromaticidad, que depende de Q. ¿Sí? Eh, que en doble logaritmo sigue una recta. Entonces, sumándolas, vemos que hay una dependencia con Q, que a bajos valores de Q está dominada básicamente por los efectos de divergencia del haz, y que a altos valores de Q, a partir de un determinado valor que podríamos considerar crítico, alrededor de 1 nanómetro a menos 1, está dominado por el comportamiento debido a la no monocromaticidad del haz. Entonces, a partir de la ecuación que tengo acá abajo, ya tenemos una expresión que nos permite calcular cuál es la contribución instrumental. Ahora bien, cualquier otra contribución que aparezca de naturaleza física, por decirlo de alguna manera, eh, para que nosotros podamos determinarla, para que nosotros podamos extraerla, porque la contribución instrumental es interesante, obviamente, y tenemos que tratar de reducirla, etcétera, etcétera, pero es una contribución parásita al ancho de línea. Quiero decir, es algo que se produce de manera indeseable. No queremos que eso ocurra, aunque tenemos que tolerarlo. Si ese valor es extremadamente grande, cualquier contribución de naturaleza física, dado que se suman cuadráticamente, recuerden la expresión anterior que hemos mostrado, que tiene la misma forma que esta, no va a tener una incidencia importante en el valor del ensanchamiento experimental. ¿Sí? Va a haber una contribución debido al ensanchamiento instrumental que va a ser prácticamente idéntica al ensanchamiento instrumental. Por lo tanto, para que
nosotros podamos observar efectos de naturaleza física, o sea, efectos en los cuales la física de lo que le está ocurriendo a la muestra, al material que estamos estudiando, es relevante, necesitamos que ese ensanchamiento instrumental o ese ensanchamiento debido a los efectos físicos sea comparable a nuestro ensanchamiento instrumental, si no mayor, idealmente. Entonces, eso nos va a acotar un poco cuáles son los efectos que podemos ver y cuáles son los efectos que no podemos ver. Esto ocurre en nuestro equipo, al cual hemos llamado Zeus, porque al fin y al cabo es el nombre del equipo, y eh, también ocurre en equipos dedicados, en difractómetros dedicados. Así que es algo que no nos podemos sacar de encima, eventualmente lo podemos mejorar, pero no lo vamos a poder eliminar. Vamos a seguir un poquito con esto. Bueno, acá simplemente quería mostrarles el efecto. Eh, Esto es una imagen del haz de luz directo producido por nuestro equipo en el detector. Esto es un recorte del detector. Es un pedacito muy chiquitito del detector. Fíjense que el haz si este es el fondo, está los colores representan intensidad. Cada uno de estos cuadraditos son los píxeles, que son detectores individuales en los cuales se detecta radiación. Y esto es el haz directo. Entonces, fíjense que el fondo anda con contajes del orden de 1000, 2000 o 3000 por acá, y las partes más intensas andan en contajes que superan los 100.000 o 200.000 cuentas. Si ustedes hiciesen un perfil de este haz, verían que es más o menos gaussiano, ¿sí? Y el ancho a media altura del haz está más o menos indicado por este cuadradito negro. O sea, el haz es todo este cuadradito gris. eh, pero el cuadradito negro nos representa aproximadamente el ancho a media altura, ¿sí? Y eso se corresponde mayoritariamente con la dispersión debida a la longitud de onda y la dispersión debida eh, a, la, a la divergencia de las. Este ejemplo particular fue hecho con una rendija de salida de 500 por 500 micrones, ¿sí? Que es la que normalmente utilizamos nosotros. Bueno, vamos a hacer un poquitín de matemática, no es, en realidad son puras ecuaciones, no, pero nada muy importante ni difícil. Vamos a estudiar ahora el ensanchamiento de naturaleza física, por llamarlo de alguna manera, y vamos a estudiar el ensanchamiento que ocurre en relación al tamaño del dominio cristalino, ¿sí? Y vamos a estudiar un único caso simple, que es el caso de un cristal unidimensional o un cristal lamelar, ¿sí? Para estudiar la forma de la línea y por lo tanto el ensanchamiento de la línea, tenemos que calcular el factor de estructura de esta estructura, cosa que de hecho ya hemos hecho, pero lo vamos a repetir. El factor de estructura para un cristal finito de n planos, ¿sí? Cada plano, cada cambio de densidad electrónica está dado por, cada par de lamelar tiene un tamaño A, ¿sí? Está formado por una capa marrón y una capa gris en este caso, ¿sí? De estos hay n, ¿sí? Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, acá tengo 4, bueno, eventualmente tendré n. Ese es el n de acá. El factor de estructura, en ese caso, ya lo habíamos visto en la clase anterior, tiene esta forma, que como el cristal es finito, es una suma finita, ¿sí? Esa suma, si yo recuerdo que la distancia eh, entre planos consecutivos, o mejor dicho, que la posición del plano XJ está dada por A por J respecto a un origen, ¿sí? A es la distancia interplanar, ¿sí? Y el plano Jésimo, a partir de un determinado origen, por ejemplo, este sería el plano cuarto, sería 1, 2, 3, 4, el valor de J sería 4. Entonces, si XJ es igual A por J, XK también es igual a A por K, obviamente. Puedo simplemente descomponer esta expresión de acá en este producto de sumatorias. Eh, Siempre no nos olvidemos que Q es igual a 4 pi sobre lambda por el seno de teta, digo cuando utilicemos Q. Y para aquellos que recuerdan y son memoriosos, como todos estos términos, todos estos factores de acá son menores que 1, esto se convierte en una suma geométrica que de hecho es convergente. Si ahora yo a le llamo I a E a la I Q por A, ¿sí? Fíjense que E a la I Q por A se encuentra acá y se encuentra acá, ¿sí? Cada una de estas sumas se la puede escribir como una sumatoria de 1 a n de I a la J, por ejemplo, ¿sí? Y en ese caso, esta suma finita la puedo escribir como I menos I a la n más 1 dividido I menos
1 menos i, disculpe. Si n tendiese a infinito, como este factor es menor que 1, entonces este término tiende a 0 y por lo tanto todo esto tendería a i dividido 1 menos i, que es la suma geométrica convergente de la serie geométrica, digamos, la suma infinita. Utilizando, digamos, en los casos específicos esta expresión, obtengo que S de Q se puede escribir de esta manera, que parece más o menos complicada, pero si hacemos un poquito de álgebra, S de Q tiene esta forma, ¿sí? 1 sobre n por el seno cuadrado de n QA sobre 2 dividido el seno cuadrado de Q por A sobre 2. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar un poquitito este resultado para entender qué aspecto tiene y a partir de ahí entender, a ver si podemos sacar el ancho a media altura o en todo caso algún parámetro que lo represente. Bien, si yo grafico esta expresión, la puedo graficar para un determinado valor de n. ¿Sí? Puedo elegir el valor de n. En este recorte de acá, ¿sí? Lo que ustedes están viendo acá en violeta es el caso para n igual a 50, pero en particular me tomé el trabajo de hacer este recorte, este zoom acá, de 3 curvas para n igual a 8, n igual a 15 y n igual a 50. Como ven, a medida que n se hace más chiquito, recuerden que n representa el tamaño del cristal. Cuanto más chico es el tamaño del cristal, más ancha es la línea. Así que ya ahí tenemos un resultado, ¿sí? Parece ser que cristales pequeños ensanchan las líneas. Así que una fuente de ensanchamiento de la línea es el tamaño del cristal. Ahora lo que me gustaría es poder cuantificar eso, decir, bueno, bárbaro, ahora cómo sacamos información sobre el tamaño del cristal a partir del ensanchamiento de la línea. Bueno, la forma correcta, totalmente correcta, y los invito a que busquen cualquiera de los libros que hemos estado recomendando, es calcular el ancho a media altura. Calcular el ancho a media altura es una cosa engorrosa matemáticamente a la cual no me voy a meter, pero sí me voy a meter a hacer una cosa que es muchísimo más simple, que es calcular la posición de los mínimos. Como estos mínimos, como esto es un cuadrado, es definido positivo, por lo tanto, estos mínimos corresponden a cuando la función se hace cero. ¿Sí? Que la función se haga cero significa que lo que se hace cero es el numerador. ¿Sí? El primer valor para el cual el numerador se hace cero es cuando Q es igual a cero, pero eso no corresponde a un mínimo, corresponde a un máximo. ¿Por qué? Porque como el numerador se hizo cero y el denominador también se hizo cero, haciendo un poquito de álgebra, vemos que se trata de un máximo, utilizando por ejemplo la regla del L'Hopital, cualquiera de las reglas para determinar, para romper indeterminaciones 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Pero cuando Q es diferente de cero, vemos que el primer mínimo se corresponde cuando estamos en una posición que es igual a 2pi dividido n por a. Y por lo tanto la distancia entre todos mínimos es 4pi dividido n por a. Ustedes me dirán, eso no es el ancho a media altura. Y tienen razón, eso es el ancho en la base. Es correcto. Pero eso es proporcional al ancho a media altura. Definitivamente creo que consideran conmigo que si esta distancia es más chica, el ancho a media altura es más chico, y si el ancho a media altura es más grande, esta distancia es más grande. ¿Sí? Simplemente lo hice así para hacer un cálculo fácil, disculpen la vagancia, pero con esto nos ahorramos un montón de tiempo y nos ahorramos un montón de cálculos innecesarios. N por A, N por A es, recuerden, A era esta distancia acá, y N por A es el tamaño total del cristal. ¿Sí? Así que N por A es el tamaño del cristal. Donde por tamaño, acá no estamos haciendo ningún tipo de modelo geométrico del cristal, simplemente estamos diciendo que n por a es el tamaño del cristal. El cristal podría ser una esfera, podría ser cualquier tipo de objeto tridimensional, un cubo, un paralelepípedo, vaya a saber qué diablos. Entonces, quiero decir, lo que estamos obteniendo acá es una especie de, una suerte de diámetro promedio, o lado promedio, o tamaño promedio del cristal, ¿sí? En donde por promedio entiendo que nos estamos sacando de encima, nos estamos despreocupando por la forma geométrica específica del cristal. Una cosa que es muy importante, o sea que, redondeando, si yo soy capaz de aislar el delta de Q producido por este efecto físico, que es el tamaño del cristal, soy capaz de obtener el tamaño del cristal simplemente dividiendo a delta de Q, dividiendo a 4pi por delta de Q, y de ahí obtengo el tamaño del cristal. Ahora lo vamos a ver en un cachitito. Acá hay una cosa que es muy importante y que quisiera detenerme un segundo nada más, y son ciertas definiciones. Ustedes por difracción de rayos X, lo único que obtienen eventualmente
es información sobre aquellos dominios que están difractando. A esos dominios que difractan la radiación y que por lo tanto producen líneas de difracción, las cuales pueden ser anchas y a partir del ancho de esa línea de difracción puedo obtener, por ejemplo, el tamaño de ese dominio. A esas regiones que difractan se les llama cristalitas. Eso no significa que esas cristalitas sean partículas individuales. Eventualmente yo puedo tener una partícula más grande, a la cual le voy a llamar partícula, que puede tener dominios cristalinos en el interior, a los cuales voy a llamar cristalitas. Entonces estos dominios cristalinos son, en el mejor de los casos, tan grandes como la partícula. Pero en general, una partícula tiene varios dominios cristalinos adentro. En general, dependiendo de cómo se fabricó esa partícula. Todo lo que ustedes vean de determinación de tamaño de partícula por DLS, por SAX, por TEM, por SEM o por cualquier otro método que ustedes quieran, básicamente lo que están haciendo, por cualquier método que no implique difracción, básicamente lo que ustedes están haciendo es determinar el tamaño de la partícula. Y lo que nosotros estamos viendo acá es determinar el tamaño de la cristalita. Así que ustedes no esperen hacer un experimento en el cual tienen una nanopartícula de 100 nanómetros formada por dominios cristalinos de 10 nanómetros cada uno, obtener el mismo resultado porque ciertamente no lo van a obtener por diferentes técnicas. Son técnicas complementarias que nos dicen cosas diferentes. A la ecuación que acabamos de ver, esta de acá, se la conoce como ecuación de Scherer. La ecuación de Scherer es un poquito diferente y se los muestro ahora brevemente. Si yo calculo delta de Q a partir de la expresión de Q como función del seno de teta, ¿sí? Que ya la conocen, delta de Q tiene esta forma. Pero delta de Q acabo de calcularlo, es 4pi sobre el tamaño del cristal, 4pi sobre D, ¿sí? Sobre el tamaño de la cristalita. Entonces, si yo despejo de acá, ahora tengo una relación, ya no es delta de Q en función de D, sino delta de teta en función de D. Si yo la despejo, veo que delta de teta, despejándola de esta expresión, delta de teta va a ser lambda dividido d por el coseno de teta. Eso es lo que nosotros obtuvimos. Pero en realidad la ecuación de Scherer, la expresión de Scherer, que la obtuvo en 1918, es un poquito más complicado, más que más complicada, tiene otro factor, un factor K. Ese factor es el que tiene en cuenta la forma específica y concreta que tiene la cristalita. Si la cristalita es una esfera, si la cristalita es un cubo, si la cristalita es un paralelepípedo o es una lámina o lo que fuera, el valor de K es diferente. Básicamente el valor de K ronda alrededor de 1. Como el error que uno suele cometer en estas determinaciones es del orden del 10% y los valores de K fluctúan más o menos en un 10%, no tiene ningún sentido considerar un valor de K diferente de 1. Algunos autores utilizan un valor de K de 0,9. Eso es bastante usual. Lo pueden utilizar perfectamente, pero no se rompan la cabeza cambiando ese valor porque obviamente va a cambiar el valor de D, indudablemente, no queda otra, pero salvo que ustedes conozcan específicamente el valor que corresponde a su estructura en particular, a su cristalita con una forma particular, no tiene ningún sentido utilizar un valor de K diferente de 0,91, el que ustedes quieran. ¿Sí? Así que esa es la recomendación. Ya tenemos entonces una contribución física, que es la contribución de Scherer, o sea, de tamaño de cristalita, tamaño de dominio cristalino, al ancho de la línea. Vamos a considerar un par de efectos más rápidamente. Uno que en realidad no nos va a contribuir al ancho, pero quiero mencionarlo porque es importante. Y otro que sí nos va a contribuir y vamos a ver cómo nos contribuye. Entonces, a este ensanchamiento de línea, debido a la finitud del cristal, se lo suele llamar ensanchamiento de primer orden. ¿Sí? Es una forma de llamarlo. Ese nombre se lo dio André Guigné en su libro de no me acuerdo de qué año, 40 y pico, y la reedición del año 63, que está accesible en cualquiera de los sitios en los cuales se bajan libros. Por supuesto que existen, si existe el de primer orden, existen de orden superior. No vamos a analizar todos, porque no conocemos todos, pero vamos a analizar dos efectos que podrían o no conducir a un ensanchamiento de la línea. Y digo podrían o no porque hay uno de ellos que lo quiero mencionar que no produce ensanchamiento de la línea, pero que es importante en general en difracción. Y este primero son las fluctuaciones de los átomos alrededor de sus posiciones de equilibrio. Ustedes, cuando definen una estructura cristalina, suponen que los átomos se encuentran en posiciones determinadas. Los átomos obviamente están vibrando alrededor de esa posición de equilibrio, inevitablemente. ¿Sí? Estamos a temperatura finita, por lo tanto los átomos vibran. Y aunque estuviésemos a temperatura cero, los átomos vibrarían también. ¿Sí? Entonces, esas fluctuaciones alrededor de la posición de equilibrio, que pueden ser de naturaleza dinámica, como la que acabo de mencionar, o de naturaleza estática, producida por defectos, por ejemplo.
¿sí? Defectos puestos al azar dentro de la estructura, hace que los átomos se reacomoden en sus posiciones de manera estática, ¿sí? Además de la contribución dinámica del movimiento por las vibraciones. Eh, y esas contribuciones, si bien producen defectos de manera local, no se pierde en general o no tienen un efecto demasiado dramático a largas distancias. O sea, yo si miro de lejos el cristal, sigo viendo planos cristalinos, sigo viendo ordenamiento cristalino. Nada más que localmente los átomos están ligeramente desplazados de su posición de equilibrio o se mueven alrededor de su posición de equilibrio de manera instantánea, lo que produce que cada fotografía que yo le saque al cristal va a ser ligeramente diferente una de la otra. Si el espaciamiento bueno, como decía, entre los planos, por ejemplo, cambia al azar alrededor del valor predicha por la ecuación de Bragg, pero la correlación a largo alcance se preserva, entonces se puede demostrar que el valor medio, perdón, que la suma de las distancias interatómicas, perdón, de las distancias interplanares, que acá le llamé A, discúlpenme, le debería haber llamado D, les pido disculpas. A sub I, cada una de las cuales debería ser igual en principio, pero no lo es porque las distancias interplanares están fluctuando, va a ser igual en ese caso a n veces el valor medio de A. O sea, si yo calculo el valor medio, esta es A sub I, y lo pongo acá, esta suma va a ser igual a n veces el valor medio de A. Si todas estas A sub I fuesen exactamente iguales, como el valor medio de A es igual a cualquiera de los A sub I, esta ecuación sería estricta y digamos, la entenderíamos fácilmente. Pero si se cumple esta condición, entonces la intensidad de la línea se va a ver reducida, ¿sí? Por efecto de las fluctuaciones, pero se puede por un factor, el factor de Weierstrass. El factor de Weierstrass tiene esta forma, E a la menos sigma cuadrado, donde sigma cuadrado es proporcional al valor medio cuadrático de A, ¿sí? Entonces, las líneas de difracción, en lugar de tener la intensidad que uno esperaría, tienen una intensidad menor. ¿Mm? Pero notoriamente no se van a ensanchar. Esas líneas no se van a ensanchar. Simplemente se va a reducir su intensidad. Así que las fluctuaciones locales de las posiciones atómicas, de las separaciones interplanares, si lo quieren ver de esa manera, no producen, no producen ensanchamiento de línea, sí producen atenuación de la línea, pero no ensanchamiento de línea. Así que este efecto, que lo quise mencionar porque es un efecto extremadamente importante, el factor de Weierstrass es muy importante en todas las técnicas que están de una manera o de otra vinculadas con la interacción de radiación electromagnética con planos cristalinos o con átomos dentro de un cristal. No quería dejar de mencionarlo entonces. Pero no contribuye al ensanchamiento. Vamos a ir ahora a una que es más o menos de este estilo, pero que sí contribuye al ensanchamiento. Bueno, una cosa un poquito diferente ocurre cuando el orden local se preserva, o sea, cuando en lugar de tener fluctuaciones en el orden local, tenemos un orden local más bien preservado, pero se pierde la coherencia estructural a largo alcance. Y esto ocurre cuando la estructura tiene un cierto grado de amorficidad. El caso extremo, que no lo vamos a considerar acá porque de hecho nuestro modelo no puede ser considerado, pero un caso extremo que va en la misma dirección es el caso de los vidrios, por ejemplo, o de los líquidos, ¿sí? Un vidrio es una estructura donde localmente hay un cierto orden, pero rápidamente, después de dos o tres capas de vecinos alrededor de un átomo, ese orden se pierde. En otras palabras, si yo tengo un átomo acá, no soy capaz de predecir la posición de otros átomos más allá de la primera o de la segunda esfera de coordinación de ese átomo. Cuando yo me voy a 3, 4, 5 más esferas de coordinación, ya no sé, no tengo un mecanismo matemático que me diga que si tengo este átomo acá voy a tener o no un átomo en esta otra posición. Entonces vamos a tomar como modelo para hacer el análisis otra vez el modelo unidimensional. Ahora lo vamos a suponer un cristal infinitamente grande. No va a ser un cristal finito, ya nos vamos a sacar de encima el problema de la finitud, ya la estudiamos. Y en un cristal ideal la separación entre el plano n, un plano enésimo, y el plano n más m, o sea, separado m planos más allá, sería m por a. ¿Sí? Entre esos dos planos hay m planos y cada uno de ellos tiene un tamaño a, por lo tanto, una separación entre planos a, por lo tanto sería m por a. En este caso vamos a suponer que la separación no es m por a, es delta de x. ¿Sí? X la variable, obviamente, a lo largo, ¿sí? Del desarrollo del cristal. Es delta de x. Y que el valor de delta de x
se distribuye, se aleja, puse aquí, en realidad está mal puesto, se distribuye alrededor del valor más probable, m por a, siguiendo una distribución de Gauss. ¿Sí? O sea que hay algún tipo de pérdida de correlación que está distribuida estadísticamente de esta manera. ¿Sí? Donde A, bueno, es el factor necesario para normalizar adecuadamente esta distribución para que sea realmente una distribución. Y sigma justamente es ese factor que representa la descorrelación entre planos. Fíjense que la descorrelación se hace más grande o la probabilidad de encontrar un plano separado por delta de x, separado por m por a, se hace más pequeña en tanto m se haga más grande. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es escribir el factor de estructura, porque ya sabemos, si yo escribo el factor de estructura, soy capaz de ver, ¿sí? Matemáticamente, describir matemáticamente la línea de difracción y a partir de ahí calcular el ancho, que es en definitiva lo que quiero. Pero lo vamos a calcular usando esta distribución. Entonces, el factor de estructura, ya lo habíamos visto, tiene esta forma. Y si introduzco la distribución y hago un poquito de matemática, no es nada muy complicado. La distribución la voy a suponer continua, ¿sí? Por lo tanto, esta integral me indica justamente que es continua. Obtengo esta expresión de acá. Esta expresión no es otra cosa que esto, simplemente habiendo puesto la distribución adentro y habiendo manipulado un poquito la matemática para que me quede, en lugar de una suma de factores exponenciales complejos, una suma de cosenos, ¿sí? Porque es un poco más fácil de hacer en nuestro caso. Disculpen, ahí está. Si ahora yo llamo R al factor E a la menos Q cuadrado sigma cuadrado sobre 2, que es un factor que me aparece a partir de acá, ¿sí? Disculpen, a partir de acá. Entonces, es relativamente simple, no vamos a entrar en detalles de demostrar que la suma se puede escribir, o mejor dicho, el factor de estructura se puede escribir de esta manera, ¿sí? R es un factor que eh, tiene una magnitud menor que 1, fíjense que es una exponencial decreciente, es menor que 1. Y el coseno sabemos que está acotado por más menos 1, por lo tanto todo este factor de acá es menor que 1 y por lo tanto esta suma tiene que ser convergente. ¿Sí? Estamos acá. Esa suma converge efectivamente y tiene esta forma. ¿Mm? Cuando n tiende a infinito. Bueno, muy bien. Para no manejarnos con esta expresión, que si bien no es particularmente complicada, no nos dice mucho, vamos a hacer una suposición y es que Q por sigma es mucho menor que 1, o sea, tenemos un grado de desorden a largo alcance relativamente pequeño. ¿Sí? Es simplemente para poder desarrollar este factor R en serie de potencias y poder utilizarlo de una manera más o menos sencilla. Y podemos escribir al factor S de Q, ahora de manera aproximada obviamente, en función de el valor que toma cuando S de Q es máximo, eh, y se lo puede escribir de esta manera, que no es otra cosa que una curva lorentziana. Los máximos, Q estrella, son 2n por pi dividido a para este factor. Lo podemos demostrar fácilmente, que si Q vale 2n por pi dividido a, este factor es un máximo. ¿Sí? O sea, este factor de estructura tiene un máximo. Y el valor, la intensidad, la magnitud de ese máximo es 4 dividido Q cuadrado por sigma cuadrado, donde Q es el valor para el cual ocurre el máximo. Simplemente. Es un poquito de álgebra nada más. Y por último, podemos calcular entonces el ancho a media altura. El ancho a media altura que es fácil, porque como tenemos una lorentziana, el ancho a media altura no es otra cosa que esto de acá. ¿Sí? Esto es el ancho de media altura. O el semi-ancho de media altura es esto. El semi-ancho de media altura es esto, por lo tanto el ancho de media altura es el doble de esto. Es Q estrella por sigma dividido A. O si definimos lo que se llama la longitud de coherencia, la longitud de coherencia es la distancia que separa dos planos, de tal manera que sigma, que recuerden de acá, ¿dónde está? Me perdí. Bueno, está en el anterior. Sigma a medida que los planos se iban separando, dependía de m, así que m por sigma se haga igual a, en el momento en que la incerteza para la determinación de la distancia entre dos planos se haga tan grande como el tamaño de un plano, perdimos total memoria, ¿sí? De la separación entre dos planos. ¿Sí? Pues sí, si llegamos a que la incerteza es tan grande como la propia separación, ya no tengo memoria. Entonces, eso permite definir
longitud de correlación, cera, y podríamos escribir esta expresión en función de, disculpen, en función de A y de sigma o de cera, cualquiera de las dos vale. Y por lo tanto, expresada en función de cera, por ejemplo, las contribuciones físicas o el cuadrado de las contribuciones físicas son la contribución de Scherer, ¿sí? 4pi sobre d elevado al cuadrado, más la contribución que ahora depende de Q. Fíjense que esta no depende de Q, es independiente de Q, pero esta depende y depende fuertemente de Q. ¿Sí? O sea que la pérdida de correlación, los efectos de ensanchamiento debidos a la pérdida de correlación, se notan más a ángulos grandes, ¿sí? A valores de Q grandes. Estas son las dos contribuciones físicas. Por el momento dejo de compartir esto. Sin embargo, voy a volver a compartir una pantalla. Les pido disculpas, debería haber incorporado en, en lo que estaba contando una gráfica de Origin, pero olvidé incorporarla. Les pido mil disculpas, se los voy a mostrar ahora directamente en el Origin. ¿Sí? Esto que les estoy mostrando acá, ¿sí? Son los gráficos de delta de Q total, ¿sí? En función de Q para partículas pequeñas y para partículas grandes. Y esto de acá es la suma, la curva de delta de Q al cuadrado instrumental, la que ya les había mostrado, recuerden que había un grafiquito. Bueno, como ven, cuando las partículas son grandes, ¿sí? Determinar el tamaño, o sea, determinar esta diferencia y a partir de ahí determinar el tamaño de las partículas, solamente se puede hacer para valores de Q relativamente grandes, ¿sí? No para valores de Q pequeños. Y recuerden que esos valores de Q, además grandes, están dominados no tanto por el efecto de tamaño, sino por el efecto de la pérdida de correlación a largo alcance. ¿Sí? En cambio, cuando las partículas son pequeñas, podemos determinar el tamaño relativamente bien, porque fíjense que la contribución instrumental es muy pequeña con la contribución física, comparada con la contribución física. Esta diferencia, ¿sí?, es grande, y a partir de acá puedo determinar el tamaño de las partículas y a partir de acá puedo determinar la pérdida de correlación. Bueno, muy bien. Por hoy yo terminé. Esto les va a llegar dentro de poco y quedo abierto a preguntas cuando ustedes quieran a través del correo electrónico. Muchísimas gracias.